Eh, El actual pan.
Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta charla sobre los desafíos del capital humano en la construcción. Este evento es propiciado por la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción y por Mutual Capacitación. Y para darles la bienvenida, dejo con ustedes a nuestro gerente general de la Corporación de Capacitación de la Construcción, OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, don José Garay. Bienvenido, don José. Muchas gracias, Catalina. Bueno, muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy en esta instancia, en particular al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, a las investigadoras de la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica y al gerente general de Mutual Capacitación, con quien desarrollamos esta actividad en conjunto. Como Corporación de Capacitación de la Cámara, buscamos siempre aportar los desafíos que nos ha impuesto esta emergencia sanitaria, sobre todo. Y esta vez lo hacemos a través del aporte de información relevante que contribuye al diseño de estrategias efectivas para el retorno al trabajo una vez superada la pandemia. En esta línea, hoy hemos puesto énfasis en los trabajadores de la construcción, una industria que sin duda será el motor de la reactivación económica y que ha demostrado estar a la vanguardia en las iniciativas de retorno seguro a las obras. Para complementar estos esfuerzos, hemos desarrollado junto a la Universidad Católica un estudio de caracterización de los trabajadores de la construcción, que nos permitirá sintonizar de mejor manera con sus percepciones y sus motivaciones tanto en el ámbito personal como laboral, y que esperamos que se transformen además en un aporte al desarrollo de políticas públicas efectivas para el sector. Además, junto a Mutual Capacitación, hoy día revisaremos las mejores prácticas para promover la salud en el trabajo y entornos laborales seguros para los trabajadores. Sobre todo en este nuevo y desafiante contexto que se nos ha impuesto en materia de retorno a las faenas y retorno a las oficinas, a través del programa Paso a Paso que ha impulsado el gobierno. Finalmente, para no extenderme y dar paso a los expositores, agradecer nuevamente su participación en esta actividad y reafirmar nuestro compromiso como LOTIC líder de la industria, de seguir desarrollando este tipo de foros de discusión y aportes en estudios para poder ir conversando sobre las mejores prácticas para desarrollar el capital humano en el país. Así es que tengan todos un muy buen día y que disfruten de la actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don José, por sus palabras y por la confianza en este proyecto. Y por supuesto, ahora también le queremos dar la bienvenida porque nos acompaña nuestro presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, don Patricio Donoso. Bienvenido, don Patricio. Estamos aquí, don Patricio, lo estamos esperando para escuchar sus palabras. Don Patricio, le invitamos por favor a que prenda su cámara y su audio para poder estar con usted. Bueno, parece que estamos un poco con algún problema aquí en el audio, pero vamos a seguir entonces y les voy a contar que vamos a invitarlos a conocer un estudio realizado por la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica de SUC sobre trayectorias de trabajadores de la obra en construcción. Este es un estudio de carácter mixto cuyo objetivo fue caracterizar la mano de obra directa del rubro de la construcción en base a sus percepciones y a sus trayectorias formativas laborales, considerando tanto sus motivaciones, expectativas sociolaborales y sus trayectorias formativo-laborales. Don Patricio, muy bien, bienvenido, ¿cómo le va? No lo escuchamos. Necesitamos que conecte el audífono, o sea, el audio. No lo estamos escuchando. ¿Ahí tampoco? Sí, muy bien. Ah, llegamos. Bueno, con voluntad siempre se pueden conseguir todas las cosas. Bueno, muchas gracias por la invitación, Catalina, José, los saludo y saludo a todos quienes están observando esta transmisión.
en la Cámara Chilena de la Construcción, por cierto, bajo el amparo de nuestra misión, hemos construido una visión de futuro que tiene como uno de sus principales objetivos la formación de nuestros trabajadores, entregar herramientas potentes que permitan transformar las capacidades y las competencias de nuestros trabajadores. Es un ámbito esencial para alcanzar esta visión que hemos construido con una mirada a largo plazo. Es por ello que en mayo del año 2019, el año pasado, se formó el Consejo de Capital Humano del sector construcción, cuyo objetivo es que tanto la Cámara como sus entidades vinculadas, incluida, por cierto, la OTIC, cuenten con una estrategia gremial y una visión común en relación a la formación de los trabajadores de nuestro rubro. Y me refiero a los trabajadores actuales, pero también a los futuros. Este sueño se resume en mejorar la sostenibilidad del sector, elevando el estándar, preparando a nuestros trabajadores para enfrentar los desafíos actuales y también los que vendrán. Y eso es posible, y es posible si es que tenemos el compromiso de las empresas del sector, comprometidas, por cierto, con la formación de sus trabajadores, de nuestros trabajadores, y avanzando en que las personas vean a la construcción como un sector atractivo para trabajar, y en el cual se sientan orgullosos de pertenecer. Actualmente estamos en el proceso de finalizar el marco de cualificaciones de la industria bajo una estrategia gremial, liderada por el Consejo y apoyada fuertemente por la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción. Asimismo, y también con el soporte de la OTIC, hemos avanzado en una alianza con CENSE para apoyar a los trabajadores cesantes a través de un programa de reinserción laboral. Es una iniciativa que busca apoyar a los trabajadores del rubro a prepararse para la búsqueda de empleo, y esperamos se active una vez que empecemos a pasar los efectos de las restricciones sanitarias. Como ejemplo concreto de lo que estamos haciendo en el área de la formación, este lunes 3 de agosto, a través de la Escuela Tecnológica de la Construcción, lanzaremos los cursos de oficios de la construcción online. Se trata de una iniciativa inédita dentro de la industria que tiene como objetivo poder apoyar a los trabajadores cesantes durante la actual emergencia sanitaria y poder, gracias a las tecnologías, llegar más lejos, a más trabajadores. Ya son más de 500 trabajadores los que se han inscrito en estos cursos, un primer gran paso. Bueno, todos sabemos, todos sentimos que estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales debemos colocar lo mejor de lo nuestro. Más que ver este desafío como un problema, tenemos que verlo como una oportunidad. Son miles de obras, y cuando hablo de obras, las personas que están detrás de la obra, los maestros, los jornales, la jefatura, que en cosa de días fueron capaces de transformar su manera de trabajar para ajustarse a los nuevos estándares sanitarios. La reflexión que nosotros nos hacemos es ¿por qué no vamos a ser capaces de hacer lo mismo para transformar nuestras capacidades? Para eso es que necesitamos este tipo de encuentros, para eso necesitamos a las instituciones que saben realizar esta transformación como la OTIC y otras tantas. Así que muchas gracias, los mejores deseos y sigamos avanzando para generar esta transformación en nuestras capacidades. Bueno, muchas gracias, don Patricio, por sus palabras, por estar esta mañana con nosotros, lo logramos, así que estoy muy contenta de haber podido tener esta conexión. Bueno, además, don Patricio hoy día quiso estar con nosotros a pesar de que tiene una agenda ocupadísima y que por supuesto sabemos que tienes otros compromisos, así que reitero, muy agradecida por haber estado hoy día aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, los invito a que vayamos a conocer este estudio realizado por la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica de SUC sobre trayectorias de trabajadores de la obra en la construcción. Para contarles un poco, este es un estudio de carácter mixto, cuyo objetivo fue caracterizar la mano de obra directa del rubro de la construcción en base a sus percepciones y a sus trayectorias formativas laborales, considerando tanto sus motivaciones, expectativas sociolaborales y sus trayectorias formativo-laborales. Y para esto quiero invitar a Josefa Hernández y a Vicky Rojas, investigadoras de la DESUC, para que nos presenten este estudio. Hola Catalina, muchas gracias por la presentación. Hiciste un gran resumen.
Bueno, me presento, mi nombre es José Fernández, soy socióloga, trabajo en la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica y estoy acompañada de Vicky Rojas, psicóloga con magíster en Sociología, jefa de proyectos de la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica. Les cuento brevemente que nosotras como dirección tenemos un enfoque en un rigor metodológico y en poder generar los mejores diseños de investigación para las preguntas y objetivos de cada estudio. A continuación les vamos a hablar sobre un estudio que realizamos junto a la TIC que tiene relación con trayectorias de trabajadores de obra en la construcción. Este es el pequeño esquema que va a guiar la presentación que les contaré a continuación. Partimos con los objetivos. Como bien decía Catalina, el objetivo general fue caracterizar la mano de obra directa de la construcción en base a sus percepciones y trayectorias formativas y laborales. Para esto, identificamos motivaciones, expectativas sociolaborales, identificamos también trayectorias formativas y laborales y a partir de todos estos puntos logramos definir tipologías o perfiles de trabajadores de obra. Ahora, para enmarcar un poco el estudio que realizamos, les cuento un tanto de nuestros antecedentes. Disculpa, Josefa, creo que no estamos viendo la presentación. ¿En serio? Sí. Voy. Gracias. ¿Ahí se ve? Perfecto. Ya, los antecedentes. Voy a poner mi láser. Tenemos aquí las trayectorias. Las trayectorias, nosotros decidimos ocupar el concepto donde habla de eventos o condiciones que influyen en los estados ocupacionales. ¿Ya? No existen muchos estudios sobre trayectorias de trabajadores de obra en particular, pero sí hay un concepto que se puede acuñar y que es bastante similar, que son las trayectorias inestables o precarias. Y este concepto se puede usar como símil en tanto tiene que ver con contratos más o menos inestables, salarios relativamente bajos. Un dato que nos ayuda a complementar esta información es entregado por la CACEN, que comenta que el 23% de estos trabajadores, de los trabajadores de la construcción, viven en hogares con pobreza multidimensional. Si bien no hay muchos estudios de trabajadores de obra, hay unos estudios que se realizaron hace algunos años atrás, donde se exponen que los trabajadores suelen tener bajas expectativas y proyecciones en el rubro. Y cuando se analizan sus motivaciones para entrar y salir de la construcción, tenemos como motivaciones positivas la creación de un producto tangible. Muchos trabajadores nos comentan lo interesante y lo genial que es para ellos poder ver un edificio y saber que ellos fueron parte de esta construcción. Por otro lado, hay ciertas motivaciones negativas que tienen relación con el salario, la estabilidad y probabilidad de ascenso. Esto tiene que ver con estudios previos y ahora vamos a ver un poco si se condice con los resultados que encontramos. Ahora les voy a explicar un poco de cómo llegamos a estos resultados. Nuestro estudio es de un carácter mixto. Esto quiere decir que tuvimos un abordaje cualitativo y un abordaje cuantitativo. Con respecto al abordaje cualitativo, les comento que hicimos 3 observaciones de campo porque nosotras éramos unas personas bastante ajenas al mundo de la construcción, así que quisimos meternos in situ a ver qué significaba trabajar en una obra. También hicimos entrevistas biográficas donde ahondamos profundamente sobre la vida y trayectoria de las personas entrevistadas, pasando desde que estudiaron hasta las proyecciones que tienen de su vida y de su trabajo. Finalmente hicimos grupos focales donde nos enfocamos en las capacitaciones, qué les interesaba estudiar, si es que les interesaba, por qué lo hacían y por qué no lo hacían. En este aspecto cualitativo logramos entrevistar a 68 personas. Luego pasamos al abordaje cuantitativo. En el abordaje cuantitativo tenemos un estudio exploratorio descriptivo. Como la gracia un poco del cuestionario que nosotros realizamos es que hicimos un estudio con un calendario de vida, donde se le preguntaba a los trabajadores cómo había sido su estado ocupacional durante los últimos 2 años. Este estudio se realizó el 2019, entonces abarcamos del 2017 al 2019. Les preguntamos su estado ocupacional, si es que estaban trabajando en la construcción, si es que estaban trabajando en otros rubros, o si habían tenido periodos de desocupación. Esto fue una muestra no representativa del Gran Santiago, donde logramos entrevistar a 404 casos.
A estos casos llegamos a través de edificaciones, ¿ya? Aquí tenemos un pequeño mapa donde muestra donde se ubicaban las distintas edificaciones desde donde sacamos la muestra, que son los casos encuestados. Como podemos ver, se centran principalmente en Santiago Centro y Santiago Oriente. Las empresas con las que nos contactamos suelen ser empresas entendidas como grandes según criterios de ventas del Servicio de Impuestos Internos. Esto tiene que ver con las ventas generadas y también con el personal que trabaja en estas empresas. Ahora lo interesante, vamos a ir a los resultados de esta investigación. Los resultados los dividimos en dos grandes apartados, ¿ya? Tenemos por un lado el panorama actual, que tiene que ver con condiciones laborales, un aspecto un poco más genérico, y después vamos a ahondar en las trayectorias de los trabajadores entrevistados y encuestados. Con respecto a las condiciones laborales, podemos ver aquí que tenemos 6 puntos que dividimos entre positivos y negativos. Quiero recalcar que esta condición se la dan la visión de los trabajadores, es percepción de ellos quienes los catalogan como positivos o negativos. Abordando los positivos, tenemos las relaciones interpersonales. Ellos destacan la importancia de generar una segunda familia en la construcción. En general hay los trabajadores pasan por varias empresas y por distintas obras, entonces se genera una familia en general en el rubro de la construcción y en particular en cada faena llevada a cabo, donde es súper importante el trabajo de equipo y por eso ellos lo realzan. Otra cosa importante es el salario. El salario se considera como positivo, pero porque tiene un apellido. En general, se paga bien en la construcción para hacer personas que no lograron terminar su nivel educacional escolar o solo llegaron hasta ese punto. Por ejemplo, esta cita que tenemos aquí en la pantalla, en el inferior izquierdo, nos señala una persona. Es la única pega para personas que no tenemos estudios y que nos da más plata. ¿Ya? Esos serían los aspectos positivos de las condiciones laborales. Ahora, si pasamos a los aspectos negativos, tenemos por un lado el contrato. Quiero volver a destacar que estas son percepciones de los trabajadores. Nosotros aquí venimos a levantar su voz. Dicen que los contratos son negativos en tanto son inestables. Muchos de los que están escuchando esta charla sabrán que los contratos suelen ser por faena. Entonces existe una gran inseguridad, sobre todo psicológica, de saber hasta cuándo van a poder contar con ingresos. Por ejemplo, acá tenemos una cita que nos dice: nosotros le decimos el reality a la construcción. Cada vez que llega fin de mes van eliminando gente y eso provoca gran incertidumbre. Por otro lado, tenemos la seguridad laboral. Esto, según los trabajadores, depende mucho de la empresa en donde estén trabajando. Es decir, hay empresas donde les entregan todas las condiciones necesarias, pero lamentablemente hay empresas donde no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad en la obra. Y esto es un punto bastante importante a considerar. Piensen que en las entrevistas muchas veces nos contaron que tuvieron que ver a compañeros morir en faena debido a esta falta de condiciones de seguridad. También están los horarios de trabajo. En general se señala que son extenuantes. El trabajo en la construcción es un trabajo físico, entonces ya el horario de 8 a 6 parece un horario bastante extendido, pero además pasa que en empresas los horarios extra, más que una decisión, son una imposición. Y eso molesta a los trabajadores que a veces quieren dedicar ese tiempo a otras cosas como estar con su familia, estudiar, etcétera, y aun cuando tenga réditos económicos, estas horas extras, no les parece bien que sea una imposición. Por último están los espacios comunes, los baños, comedores, etcétera, que ellos consideran un piso mínimo de dignidad. Entonces, cuando las empresas no los tienen, no tienen un lugar donde poder mantener su comida fría, esto es algo que afecta bastante las ganas de permanecer y la satisfacción de trabajar en la construcción. Ahora pasemos al segundo gran ítem de los resultados. En este ítem vamos a tocar las trayectorias. Primero les voy a comentar un poco sobre trayectorias tipo que generamos a partir de las entrevistas cualitativas y después vamos a hablar un poquito de los perfiles que creamos que les mencionaba en un principio. Y aquí hay una trayectoria que tiene 4 pasos. Esto no significa que todos los trabajadores pasen por estas 4 etapas. También, como ellos nos comentan, a veces hay algunos pitutos que les permiten entrar al segundo, al tercer paso, pero en general pasa que ingresan a la obra como jornal. No es una decisión pensada. No es que ellos estudien un técnico y digan, yo voy a entrar a la construcción.
Esto es como en general. Lo que pasa es que o están cesantes y ven en la construcción una posibilidad de fácil entrada, ya que los jornales no tienen muchos requisitos, o también pasa que un amigo les propone esta opción y de repente se ven inmersos en el mundo de la construcción. Aquí tenemos un punto de quiebre, porque en general el trabajo de jornal no es muy bien valorado, no aplicas una habilidad muy específica y en general la paga no se condice mucho con el arduo trabajo que tienen. Entonces aquí, si es que ellos no logran pasar ayudante, piensan mucho en desertar del rubro. Cuando se logra pasar ayudante ya cambia un poco la cosa, empiezan a darse habilidades más específicas, pero no cualquier persona pasa a ser ayudante. Como tenemos aquí en la cita, cuando se le pregunta a un entrevistado como qué se necesita para seguir ascendiendo, él nos menciona que se necesita ser una persona vivita para la pega. ¿Qué quiere decir con esto? Que tienes que saber mostrarte, mostrar tus habilidades, generar relaciones para que un maestro quiera apadrinarte y que sea su ayudante, etc. Otra cosa importante de esto es que en general a qué oficio van a dedicarse como ayudante tiene mucho que ver con el momento conciso y la necesidad de la obra, que les dice que hagan, no sé, que sean ceramistas, etcétera, etcétera, y desde ahí van a empezar a generar su carrera en torno a ese oficio. El paso a maestro ya es un paso que suele darse de manera más natural y que hay diferencias según los tiempos en que están como ayudante, pero en general en algún momento la van a contratar en una faena para ser maestro si ya lleva cierto tiempo como ayudante. Aquí hay otro punto de inflexión en la carrera, porque ya llevan 10, 15 años dentro de la construcción muchas veces y el cansancio físico empieza a pesar. Además, quienes quieren quedarse toda su vida laboral dentro de la construcción, empiezan a sentir que a los 45, 50 años ya no son tan llamados desde las constructoras, empiezan a requerir mano de obra más joven, y eso también desalienta a seguir en el rubro. Y por último, tenemos el paso supervisor. Esto también no es algo que se da para todos. En general aquí ya se pierde un poco este trabajo manual que tanto le gusta al trabajador en la construcción y pasa a ser un trabajo más administrativo. Además necesita ciertas condiciones de liderazgo, entonces no son todas las personas que quieren pasar y llegar hasta este nivel. Eso como un aspecto más genérico y cualitativo. Ahora vamos a hablar de los perfiles. Para explicarles un poquito y ponerlos en contexto, les cuento que estos se hicieron principalmente desde lo cuantitativo. Ya se generaron trayectorias con una técnica de secuencias sociales. Muy brevemente lo que nosotros hicimos fue tomar estos calendarios de 2 años, vimos quiénes estaban ocupados en la construcción, quiénes tuvieron periodos de ocupados en otros rubros y quiénes tuvieron periodos de desocupación. Y según sus similitudes se generó esta variable de trayectoria. Además, consideramos otras variables como el oficio, el nivel educacional y la nacionalidad, y según qué grupos eran más similares, se generaron 4 tipologías o perfiles teóricos de trabajadores de obra, lo que les voy a explicar aquí. Aquí tenemos en esta lámina los 4 perfiles que nosotros generamos, ¿ya? Primero tenemos el perfil de busquilla en el rubro. Este es el 23% de los trabajadores encuestados, ¿ya? ¿Por qué le pusimos busquilla? Porque es una persona que le gusta trabajar en la obra, pero que no está 100% conforme con el lugar donde está. Este trabajador busca ascender. Y si no asciende, tal vez piensa dejar el rubro. Es el grupo, dentro de los perfiles creados, que tiene más capacitación y certificación. 55% se ha capacitado y 20% se ha certificado. Y en general tiene trayectorias ocupadas, o sea, durante los 2 años estuvieron ocupados, pero un 30% trabajó en otros rubros aparte de la construcción. También tenemos el perfil reposado, ¿ya? ¿Por qué le pusimos reposado? Porque ellos están tranquilos en el oficio donde están. El primer y el segundo perfil no tiene jornales, ¿ya? Es desde maestro a supervisor, desde ayudante a maestro supervisor. Están felices y es el perfil que más busca permanecer en el rubro. También es el perfil que más le interesaría que su hijo fuese parte de la construcción, que es algo que no se da mucho. Y tienen una trayectoria continua. Los 2 años preguntados, los 2 años estuvieron trabajando en la construcción. Por otro lado, tenemos un perfil que nos llamó bastante la atención, que es el perfil en mantención. ¿Por qué nos llamó la atención?
porque son jornales, pero son jornales mayores. El 42% tiene sobre 52 años, que es algo que parecía no darse mucho. En general parecía, como les contaba antes, que era un inicio de carrera el entrar como jornal. Este perfil tiene educación media incompleta o menos en su totalidad. Es el perfil que tiene menores niveles educacionales y el perfil que tiene trayectorias discontinuas. El 30% tuvo periodos de desocupación. Por último, tenemos el perfil en búsqueda, que también es un perfil que ahí como que llamamos a poner ojo, porque es un perfil bastante interesante. Son jornales jóvenes, el 57% tiene entre 19 a 37 años, la mayoría son extranjeros. Para ponerles un poco en contexto, aquí el 51% son extranjeros y en los otros perfiles alrededor del 80% eran chilenos, o sea, es bastante la diferencia. Y en este perfil, todos los participantes de este perfil tienen educación escolar completa o más. Entonces es un perfil que tiene bastante nivel educacional y está recién ingresando a la construcción y buscando si se queda en el rubro u otras alternativas. Aquí tenemos unos ciertos extractos de entrevistas que dan cuenta un poco de lo que les acabo de comentar. Por ejemplo, el busquilla en el rubro. Aquí le preguntamos si ha pensado en salirse de la construcción y este entrevistado nos comenta: no quiero llegar de viejo a estar en la misma cosa. Si se me da la mano para ser jefe de obra, ahí sigo. Esto demuestra un poco estas ganas de ascender y esta duda de si seguir o no en el rubro según las oportunidades que se les presenten. Tenemos a los reposados, que era este perfil que está bastante cómodo en la situación en la que se encuentra. Y aquí le estamos preguntando si le gustaría salirse de la construcción y este perfil dice: no, yo quiero morirme en la construcción. Están contentos en donde están. Y además, cuando se les pregunta si quiere ascender, si quiere llegar a supervisor, dicen que no, que le gusta ser soldado nomás, que lo otro genera mucha responsabilidad. Tenemos el perfil en mantención, que aquí tenemos un extracto de una jornal, una entrevistada jornal que nos dice: yo nací para barrer todo, pero mi hija es estudiosa, es otra onda, no la veo en la construcción. Este perfil está conforme con donde está, pero tampoco le da la satisfacción tal de querer lo mismo para sus hijos. Por último tenemos el perfil en búsqueda. Acá tenemos un extracto de una entrevista de un jornal que es extranjero, y que también hablando de los mismos temas, les preguntamos como qué va a hacer cuando tenga su visa definitiva, y él nos comenta que cuando tenga mi visa definitiva voy a estudiar y voy a hacer Uber, así tengo tiempo libre para estudiar. No se quedaría en la construcción porque es mucho sacrificio. En general, de hecho, esta persona nos comentaba que si tuviese oportunidades de horarios más laxos, pensaría en quedarse en la construcción, porque en general a la gente le gusta el trabajo que hace. Por último, les voy a comentar un poco de las capacitaciones y certificaciones. Un punto interesante sobre las capacitaciones y certificaciones es que en general los trabajadores no saben cómo llegar por sí solos a un lugar que los capacite y certifique. Siempre tienen como intermediario a la empresa. Entonces, esto hace que los trabajadores no tengan mucha agencia para decidir en qué capacitarse o cuándo capacitarse, sino que tiene que ver con las necesidades de las empresas en ciertos momentos en específico. Además, nos dimos cuenta que las capacitaciones y certificaciones no han sido relevantes para fines materiales de los trabajadores. Esto se nos comenta en las entrevistas y en el cuestionario, cuando se les pregunta si ellos sienten que gracias a tener capacitaciones o certificaciones han encontrado mejores trabajos o han tenido mejores salarios, la respuesta fue negativa. Y ahora sí vamos un poquito a los datos. Cuando vimos si es que en estos 2 años en que les preguntamos en el cuestionario si se habían capacitado, si se habían certificado, solo el 18% había tenido alguna capacitación o certificación durante el 2017 y el 2019. Este es un pequeño esquema que retrata cómo es el proceso un poco de llegar a capacitarse. Primero la empresa les ofrece una capacitación, hay algunos quienes aceptan capacitarse, y en qué se capacitan depende mucho de la posición en la que están. Los jornales en general están súper abiertos a capacitarse para poder ascender a ayudantes y todo es bienvenido en el fondo. Los maestros tienen que ver un poco más con el oficio que están desempeñando, y es muy importante aquí la lectura de planos, ¿ya? Porque lo consideran como algo base para poder seguir como perfeccionando su quehacer.
para el caso de los supervisores es esencial la lectura de planos, porque si no, no se puede ser supervisor. Y también está el tema del liderazgo. ¿Quiénes no se capacitan? A quienes no les interesa. De frente dicen que no, que les gusta aprender in situ y no tienen interés por capacitarse. Hay algunos que no tienen tiempo o no tienen energía, como esta cita acá que nos dicen no tengo tiempo y salgo cansado. En general es interesante esto porque las capacitaciones suelen ser post horario laboral, que ya sabíamos que era extenuante. Entonces ellos mencionan que si es que las capacitaciones fuesen dentro del horario laboral, ahí sí le darían una posibilidad a tomar esta capacitación. Y por último están quienes no se sienten capaces. En general hay muchos trabajadores de la construcción, según nos comentaban, que no les gustaba el colegio, no les gustaban los estudios y siguiendo esta misma lógica sienten que no se la van a poder con las capacitaciones. Entonces tal vez es necesario que vean que es algo más práctico para poder sentirse más cómodos dentro de esta situación. Por último, ya llegando al final, para no aburrirlos, les voy a comentar de las conclusiones. Nuestra primera conclusión tiene que ver con el carácter de macho como requisito para ser trabajador de obras. ¿Por qué carácter de macho? ¿Por qué le pusimos este nombre? Tiene que ver porque se genera como un prototipo de persona apta para la construcción. Alguien que puede estar bajo las inclemencias del clima trabajando en obra, que a veces tiene que soportar ciertos malos tratos. Aquí hay una pequeña anécdota, por ejemplo, nos comentaban que en general los nuevos les roban la proteína de la comida, no sé, la carne, el pollo, qué sé yo, y un trabajador nos contó que les habían quitado su pedazo de carne mientras almorzaba y él, para defender su comida, le pegó con una pala en la cabeza a la persona que le había hecho esta situación y por supuesto lo echaron, pero él sentía que así había podido validarse dentro del grupo y que nunca más lo iban a pasar a llevar. O sea, llega a ese extremo como este carácter de macho como requisito. Esto no solo se ve en los hombres, también se ve en las mujeres. Primero, las mujeres se aboca como al trabajo que se entiende como feminizado. O sea, entendemos que hacer el aseo es feminizado, entonces a ese sector se van a dedicar las mujeres, o también cuando ya quieren pasar a maestros y a maestros que no tienen que ver, por ejemplo, con terminaciones finas, que es algo que también se entiende en el rubro como feminizado, ellas muchas veces dicen que se tienen que masculinizar para hacerse valer dentro de este mundo de la construcción. Como segunda conclusión tenemos permanencia en el rubro es mayoritaria, entre el gusto y las posibilidades. Esta conclusión es bastante interesante porque viene a derribar ciertas hipótesis. Por ejemplo, teníamos pensado que las trayectorias eran más bien discontinuas, pero lo que nosotros pudimos observar fue lo contrario, que las trayectorias eran bastante continuas, incluso a veces sin tener periodos de desocupación durante 2 años. También es interesante que hay un gusto por trabajar. Al trabajador le gusta lo que hace, le gusta poder ver un edificio terminado, sino que son otros aspectos los que hacen que se salgan del rubro, como por ejemplo el agotamiento físico. También otro punto de interés es que los grupos más jóvenes son quienes potencialmente quieren salir del rubro y son también los que que tienen niveles educacionales mayores, y los grupos mayores tienden a mantenerse o ascender en el rubro, y que son también quienes tienen niveles educacionales menores. Entonces aquí les planteamos esto como una posibilidad de análisis y discusión, como para plantearse cómo lograr mantener en el rubro a personas que tienen mayores credenciales educacionales. Como conclusión 3 tenemos la baja relevancia en la formación. ¿Por qué la baja relevancia en la formación? Porque los trabajadores sienten que la valoración del trabajo en obra es poder hacerlo sin formación. Es decir, yo tengo una habilidad que la construí no por el camino formal, y eso me permite quedarme y ascender dentro del rubro. Además tenemos el tema de que la valoración y las capacitaciones no es unívoca, depende de aspectos como función y aspiraciones, y no necesariamente tiene que ver con un correlato de cómo se va a dar mi trayectoria laboral. Como última conclusión tenemos el grupo indeciso, jóvenes inmigrantes. Y aquí también los invitamos como a poner un ojo en este grupo, que son perfiles
que les gusta la construcción, pero no se proyectan en la construcción. Son jóvenes de enseñanza media completa o más, con un alto componente de personas migrantes que parecen estar en búsqueda de oportunidades, que tuvieron la posibilidad de entrar a la construcción y que están viendo si quedarse o no según cómo se presenten sus panoramas. Y ya para finalizar, tenemos las proyecciones de investigación. Hubo ciertos temas emergentes que surgieron y que suscitaron gran interés. Tenemos el tema del ingreso y el aumento de las mujeres en la construcción, tenemos el tema de la automatización en las construcciones, subcontrato y sus consecuencias, los migrantes que aparecen fuertemente en la construcción. Y además un tema, nosotros estuvimos entrevistando en octubre del año pasado, ahora tenemos estas contingencias en lo que se aboca esta charla. O sea, los trabajadores tenían una gran sensación de inestabilidad en la obra, estaba el tema contractual, y con la contingencia eso se agudiza aún más. O sea, nosotros que tenemos profesiones ya sentimos un poco esta inestabilidad, y con contratos que duran más. Imagínense estos trabajadores que tienen contrato por faena. Así que ahí también es una invitación a poner ahí un ojo y un hincapié en todo este contexto que nos embarga. Bueno, darle muchas gracias por el tiempo, por la disposición, dar gracias a la OTIC y a quienes organizan esta charla, y los esperamos en el bloque final para preguntas que quisieran hacer. Muchas gracias, Josefa, y a Vicky Gracias también. a ti. Muchas gracias. Muy interesante el estudio, toda la presentación que nos hicieron, muy clara y súper interesante. Así que en un rato más a Josefa y a Vicky les vamos a pedir de que se vuelvan a incorporar para que vayamos ahí con la ronda de preguntas. Y por supuesto también decirles a todos que nos pueden escribir sus preguntas a través del chat, y ahí después vamos a estar respondiendo todos juntos. Y ahora quiero sumar a este panel de conversación a nuestro subgerente de comunicaciones del OTIC, de la Cámara Chilena de la Construcción, don Ítalo Cornejo. Bienvenido, Ítalo, ¿cómo estás? Hola, Catalina, muchas gracias por la presentación. Me incorporo a la conversación reiterando el llamado más bien a que los asistentes realicen las preguntas a Josefa, a Vicky, que son las investigadoras de la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica, y también a Jaime y Fernando, los representantes de la Mutual de Capacitación, con quienes vamos a estar conversando también sobre los desafíos del capital humano en la construcción, particularmente en estos tiempos de pandemia. Así es. Y antes de que presentemos a don Jaime y a don Fernando, vamos a presentarles un video, así que vamos a verlo, por favor. En la actual pandemia mundial, es imprescindible que las empresas cuenten con equipos capacitados y acreditados que puedan enfrentar de forma oportuna cualquier situación que ponga en riesgo a las personas. Conocer y aplicar los estándares que nos da la autoridad sanitaria es trascendental para disminuir el riesgo de exposición al coronavirus en los lugares de trabajo. Para esto, Mutual Capacitación implementó un programa formativo de 8 horas denominado Monitor COVID, con el objetivo de entregar los conocimientos fundamentales del coronavirus. El taller abarca la normativa legal vigente y busca dar a conocer en profundidad los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria de las distintas industrias y su aplicación en los puestos de trabajo. Conocer las regulaciones vigentes nos permitirá prevenir y empoderarnos frente al riesgo del COVID-19. Además, el taller aborda temas de salud preventivo y medidas de apoyo psicológico. Conocer la enfermedad desde un punto de vista sanitario y psicológico y saber cómo prevenirla nos ayuda a enfrentarla de una mejor manera. El Monitor COVID es ya un promotor de la salud y seguridad en comunidades como Codelco y Ventana, y puede ser apoyo indispensable a la implementación de estrategias de prevención del contagio para tu empresa. Muy bien, y para hablar sobre capacitación en la industria en tiempos de COVID-19, invitamos al estudio a nuestro gerente Mutual Capacitación, don Jaime Peirano, y a nuestro gerente de capacitación Mutual Capacitación, don Fernando Cavieres. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Cata. Buen día. Hola, Cata, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno,
Hola, Muy Fernando. bien, muchas gracias por estar aquí. Vamos a estar conversando sobre todo esto que está pasando, y me gustaría partir contigo, Jaime, preguntándote para que nos cuentes un poco cómo se preparan en términos de capacitación las empresas para enfrentar el retorno a las obras en todo este contexto de pandemia. Gracias, Cata. Bueno, un poquito antes quiero dar las gracias a la OTIC, a su gerente general, José, al presidente de la Cámara, a Ítalo, bueno, a ti, a todos los que han estado detrás de esta organización, de este evento, y muchas gracias por invitarnos. Mira, y tomando un poco las palabras, y también agradecer a Josefa por este develador y completo informe que nos hizo. Y tomando una palabra que dijo el presidente, este es un desafío de transformación. Si vamos a los orígenes de esto, ¿no es cierto? Esta es una crisis sanitaria que las generaciones nuestras, incluso los más antiguos, entre los cuales me cuento, nadie de los que estamos vivos hoy había vivido esto. Entonces, este es un evento nuevísimo, ¿cierto? Es una crisis sanitaria que genera a las empresas un tremendo problema de continuidad operacional y desde luego de sustentabilidad del negocio, y a las personas nos provoca primero una crisis y un riesgo tremendo de salud, una crisis o problema laboral y todo lo que eso significa. Entonces, ahora queremos retornar al trabajo, y a un trabajo que va a ser distinto, no va a ser nunca más como era antes. Entonces, aquí hay una transformación para la empresa, para los ejecutivos, para la capacitación, para cada uno de nosotros, y que no tiene que ver solamente con una capacitación que signifique, como nos contaba también Josefa, más conocimiento, nuevas distinciones, sino que también es un tema de cambio de hábitos. Ella hablaba de que los trabajadores asociaban la dignidad en el trabajo, ¿cierto? Ya sea aprendiz, maestro, un lugar tranquilo donde poder tomar mi almuerzo. Bueno, hoy ese lugar además tiene que ser un lugar en que me dé seguridad, y por lo tanto ya no voy a tener que almorzar de una forma distinta. Entonces necesitamos líderes y conocimiento para producir esta transformación que necesitamos, ya sea como equipo de trabajo, donde hay maestros, donde hay generaciones jóvenes, hay gente que quiere quedarse en la construcción, personas que no. O sea, es un equipo, ¿no es cierto?, que pasa a ser una familia, y donde también encuentro el sentido, la dignidad y la visión de futuro y estabilidad en mi trabajo y lo que llevo a mi familia. Entonces, no es solamente un retorno a un trabajo como era antes, en el fondo esto es el retorno, más bien no es un retorno, es la invitación a construir un mundo nuevo, un contexto laboral nuevo, donde vamos a tener que crear hábitos nuevos, líderes nuevos, ¿cierto? Y eso es un tremendo desafío de aprendizaje, y necesitamos capacitarnos, entrenarnos, cultivar nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas sensibilidades, no solamente nuevos conocimientos. Entonces, este es un desafío que nos compromete a todos. Y como dice, ¿no es cierto?, alguien por ahí, nos salvamos todos o no se salva todos juntos, ¿no? Entonces, este fenómeno nuevo tiene una tremenda exigencia para todos nosotros. Entonces, y las empresas tienen que reorganizar incluso a lo mejor su forma de capacitación, su forma de entrenar. Y ahí lo que nos planteaba Josefa, ¿no es cierto?, las características de las personas que componen la construcción y que hacen finalmente los edificios, ¿no es cierto?, con sus manos, es tremendamente importante adecuar los artefactos y la forma de llegar a ellos. Eso es lo que Y nosotros, con Fernando y en Mutual Capacitación, hemos trabajado para tratar de ver cuál es la mejor forma de llegar a este nuevo mundo, a esta nueva realidad que tenemos que construir entre todos. Eso, Cata. Así es, hay un tremendo desafío para la empresa, para reorganizar nuevamente todo como se está dando. Fernando, también preguntarte a ti un poco, cuéntanos cuál es la importancia de formar este monitor en COVID para el retorno seguro a las obras. Gracias, Cata. La verdad que
creo que después del estudio queda mucho más claro aún, ¿cierto?, la importancia de liderar estos procesos de transformación, por supuesto. Y para liderar estos procesos de transformación tenemos que entrenar a las personas, a los líderes, ¿cierto?, a los que van a ser agentes de cambio dentro de estas obras de construcción, para que puedan motivar, incentivar, instruir, ¿cierto?, también enseñar los protocolos nuevos que tiene este desafío, que es retorno a la operación, ¿cierto?, a las obras. Por lo tanto, este monitor tiene una característica, ¿cierto?, que va a liderar, va a ser un motor para empujar esta nueva forma de hacer obras de construcción, ¿cierto?, en plena pandemia, ¿cierto?, en proceso. Este tema de la pandemia seguramente nos va a acompañar por un buen tiempo y requiere que nuestras personas, nuestros trabajadores estén entrenados para que puedan hacer una buena función, ¿cierto?, dentro de la faena, y que no se puedan infectar, ni infectar a otras personas ni a su familia también, por supuesto. Así que nosotros sentimos que el monitor viene siendo un apoyo, ¿cierto?, con una contribución a ese proceso de formación y de entrenamiento. Hemos puesto mucho énfasis, ¿cierto?, y atención en ser específico en el entrenamiento de este curso monitor. Por ejemplo, tiene 4 relatores, ya tiene un experto en prevención de riesgo que habla de los protocolos, por supuesto, habla un abogado también del tema reglamentario, de los ordenamientos, también habla una enfermera del tema de salud, y por supuesto también en el tema psicológico habla una psicóloga o un psicólogo, habla de los temas emocionales que son muy importantes en este proceso también. Así que hemos tratado de cuidar mucho el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Por lo mismo que decía, ¿cierto?, el estudio anterior. Los perfiles son distintos, ¿cierto? Culturas distintas, inclusive ahí nos hablaba Josefa de una cantidad importante de extranjeros que están hoy día en medio de la construcción. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando construyamos todos estos cursos, ¿cierto?, esta formación, pensando en ellos, pensando también además que son adultos, ¿ya? Y desde ahí viene el aprendizaje significativo y la andragogía, ¿cierto?, que es la que se encarga del estudio de las personas adultas en específico. Así que hemos tenido un especial cuidado cuando construimos estos cursos, de que fueran adecuados y a la medida para los trabajadores de este rubro y otros también, por supuesto, ¿ya? Sí, la capacitación de los trabajadores en el autocuidado, que hoy día es primordial, porque es como un poco lo que decía Jaime, cada uno se cuida y cuida al grupo, porque uno que no contamina todo. Entonces es súper importante lo que están haciendo y poder capacitar a los trabajadores. Les quiero recalcar a todas las personas que nos están escuchando que por supuesto pueden hacer sus preguntas a través del chat. Jaime, Fernando va a estar respondiendo, y también en un ratito se nos va a unir Josefa y Vicky para que también les puedan hacer las preguntas sobre el estudio que hicieron. A Jaime y Fernando, quisiera preguntarle particularmente a ellos que están en el día a día de las acciones de capacitación, en los cursos, etcétera, profundizar un poquito en el tema de la construcción, cuyas capacitaciones son por lo general más bien presenciales. ¿Cómo podemos ahí incorporar este nuevo escenario, tomando en cuenta que hoy las condiciones son distintas y que se requiere mayormente los cursos a distancia? Sí, Ítalo, mira, nosotros a partir de abril, comienzos de finales de marzo, tuvimos que rehacer toda nuestra oferta de curso para llevarlo al tema online, y sorpresivamente hemos tenido gratas sorpresas de aprendizaje, porque, y quizá eso ha sido una de las grandes cosas que van a quedar después de que pase esto, o sea, la importancia y la facilidad, incluso la productividad que tienen estos instrumentos como la tecnología, como lo que estamos haciendo hoy día, ya sea síncrona o asíncrona. O sea, ya sea que esté un profesor como en una sala de clase, pero desde un computador, o que yo lo pueda ver en mi celular después cuando voy o estoy almorzando, digamos. Entonces,
Y también hemos podido ver que hay capacitación proactiva y reactiva, presencial y online, y que se puede hacer una buena mezcla. También muy coordinado con el comité paritario, por ejemplo, y por eso la importancia del monitor, porque el monitor va a estar presencial, el monitor va a estar evitando que ese trabajador le dé un palazo en la cabeza al otro, ya, ahora no porque no se comió la comida, sino porque no está usando la máscara. Entonces, la combinación entre lo que es la capacitación online, presencial, y por eso el concepto de monitor, porque él está en terreno, y el monitor puede ser alguien del comité paritario, puede ser un maestro, puede ser un trabajador joven, ¿no es cierto? Porque también hay un tema generacional, puede ser un extranjero para que le dé autoridad a sus connacionales, ¿cierto? El mismo prevencionista. Entonces, también es un concepto de aprendizaje que tenemos que modernizarlo y usar los profesores presenciales, los profesores online y los monitores en terreno, y que sea una especie de comunidad que va generando aprendizaje, más que transmisión de conocimiento, porque esto requiere cambio de hábitos. Porque fíjate que las condiciones para que esto lo resolviéramos bien son 3 o 4 condiciones muy simples. Lavarnos las manos. No necesitamos que nadie nos enseñe a lavarnos las manos. O sea, nuestras mamás nos enseñaron de chiquito. Usar la mascarilla. Todos sabemos usar una mascarilla, aparentemente, ¿no es cierto? Y un distanciamiento físico mínimo, ¿cierto? Ahora, cuando vuelvo al trabajo, la pega a veces me exige, y sobre todo en la construcción, contacto estrecho. Entonces, cuando hay contacto estrecho, tengo que usar los elementos de protección personal adecuados. Son cosas súper simples. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque los hábitos a los que estamos acostumbrados no incluían esto. No incluían lavarnos las manos 2 veces al día, ¿cierto? Ahora hay que lavarse a cada rato. Cuando voy a comer, tengo que estar separado de mi compañero de trabajo en el momento en que lo pasaba bien y conversaba. Ahora no está. Entonces, el aprendizaje, por eso que yo tomo las palabras del presidente de la Cámara, este es más que un proceso solo de aprendizaje, un proceso de aprendizaje y de transformación de hábitos. Y eso es un trabajo que en el equipo de construcción que nos contaba Josefa, donde hay el aprendiz, el ayudante, el maestro, el supervisor, busquilla, ¿no es cierto? Ese es como un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Ahí es como una familia. ¿Cómo se genera el aprendizaje y el cuidado en ese espacio? Entonces, hoy día, y con eso cierro, Ítalo, el uso de todo lo que esté disponible, presencial, online, monitores, vamos a tener que echar mano a todo eso e ir descubriéndolo y creándolo en el camino, en este camino de transformación. Eso te comentaría. Y es un gran desafío, y para nosotros es un desafío de liderazgo finalmente. La transformación la hacen los líderes, y líderes puede ser el que viene entrando a la empresa, el comité paritario creo que tiene un rol clave. Yo pienso que todos los miembros de los comités paritarios que son líderes cuando eligen ser parte del comité debieran ser monitores, los capataces, los jefes de obra, el prevencionista desde luego, porque este es un desafío para toda la comunidad de la construcción y está en juego la sustentabilidad, la continuidad operacional y la sustentabilidad de las empresas y la industria de la construcción. Así es. Es un hermoso desafío. Sí, es un tremendo desafío. Oye, Jaime, me gustaría ahora también invitar a que se unan a este panel Josefa y Vicky, que nos presentaron este estudio, para que podamos ir respondiendo también todas las preguntas que van surgiendo. Así que Josefa y Vicky, ¿se pueden unir? Aquí estamos. Y muy bien. Ítalo, ¿tienes también preguntas para él? Sí, está revisando ahí preguntas que han ido llegando al chat del evento. Varias están relacionadas sobre qué tan preparada puede estar la industria de la construcción para que las mujeres se incorporen masivamente en el rubro.
Ustedes hicieron bastante trabajo de campo ahí. ¿Cómo perciben eso? A partir de también cómo son los cambios culturales que deberían darse de acuerdo a las motivaciones de los trabajadores hombres de la industria. Sí, comienza tú. Bueno. O sea, ¿qué tan preparado? Es un tema bastante complejo de abordar porque implica también un cambio que ya tiene que ver con un nivel cultural, de qué entendemos por trabajo masculinizado, feminizado, pero yo creo que un piso básico es abrirle las posibilidades, darse cuenta que no necesariamente tienen que ser aseadoras, abrir posibilidades para que se capaciten, para que lleguen a puestos de supervisión, en el fondo tenerlas en la mira como algo más allá que una jornal de aseo. No sé, Vicky, si quieres complementar. Sí, bueno, un poco lo que decía Josefa, yo creo que también va a ir como en conjunto con los cambios culturales futuros. Nosotros observábamos en el estudio y por ahí había una cita de Josefa donde cuando decían a los hombres cómo se sentían con la incorporación de las mujeres, la mayoría de los trabajadores nos decían, no, súper bien, etcétera. Y en algún momento hay una cita que decía, ahora están todos contentos porque hay alguien que puede barrer cuando estamos en el casino. Entonces, hay una concepción todavía muy ligada a la culturalmente asociado a las tareas femeninas y que probablemente van a ir cambiando en la medida que avance el tiempo. Ahora, la disposición desde los mismos trabajadores es bastante positiva, pero también ahí se necesita quizá un empujón para que las mujeres puedan posicionarse no solamente en estas tareas más feminizadas del aseo o en el caso de que las que son maestras que generalmente se dedican a las terminaciones, que muchas veces dicen, bueno, en eso son súper buenas porque las mujeres son más detallistas, pero efectivamente puede haber una expansión a otra área o otros oficios más interesantes también. Así que puede ser algo, nosotros lo vemos como algo progresivo también en torno al cambio cultural, pero que tiene que ir empujado un poco de políticas que permitan ir haciendo este cambio más rápido y con más condiciones igualitarias para las mujeres. Y ahora, considerando la caracterización que hicieron ustedes del trabajador de la industria de construcción, ¿dónde debería estar puesto el foco en materia de capacitación? Bueno, ahí quizás después Josefa puede complementar. Josefa lo mencionó en la presentación, pero había un grupo bastante interesante porque tenemos este grupo que le gusta mucho el trabajo en obra, que la mayoría son maestros, se quedarían ahí toda la vida, hay un gusto por el trabajo mismo. De hecho, algunos nos decían en los grupos focales, a mí me gusta después pasar por los edificios y decir yo construí eso o yo ayudé a construir eso, etcétera. En esos casos, por ejemplo, muchos ven la capacitación como algo parte del rubro, pero no es algo importante para ellos porque básicamente la capacitación la adquieren en el mismo trabajo y a partir de los otros. El grupo donde probablemente hay muchos más desafíos es en el grupo que mencionaba Josefa, que son los más jóvenes y que generalmente tienen un mayor componente de migrantes. Uno, porque tienen mayores niveles educacionales, entonces el rubro de la construcción no se observa como un rubro de interés o motivador, por lo que ahí es necesario tanto un trabajo desde la motivación hacia el ingreso al rubro y cómo este rubro puede entregar posibilidades de desarrollo, ¿ya? Más allá como de el salario, porque para este otro grupo más mayor había un tema de que es el mejor rubro porque tiene buen sueldo, pero porque yo tengo bajo nivel educacional. En cambio, este nuevo grupo plantea desafíos justamente por este tema contrario. Tenemos niveles educacionales más altos y probablemente el rubro ya no se torna tan atractivo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tener estrategias para que ellos se interesen en este espacio? ¿No? No sé, ahí sí, Josefa, ¿me quieres complementar? Sí, muy cortito, a modo de complemento y ya yendo a lo concreto, como les mencionaba en la presentación, planos es una base muy importante, liderazgo para los supervisores es muy importante porque el rol que cumple la jefatura es esencial y hay muchas personas que no logran liderar bien los equipos y con eso puede generar muchos problemas. Y tomando la pregunta anterior, capacitaciones técnicas para las mujeres es bastante importante. A veces los hombres
saben, por ejemplo, cosas de carpintería, que lo aprendieron desde chico con el papá y qué sé yo, y eso no suele darse con las mujeres. Entonces, de repente las mujeres, en vez de tener capacitaciones más blandas como de liderazgo, etcétera, necesitan una capacitación más técnica a la cual tal vez hoy día no están accediendo. Eso. Ok. Ahora una pregunta para Fernando, para Jaime. ¿Cómo recomiendan ustedes iniciar una obra post cuarentena? ¿Bajo qué metodología? ¿Bajo qué condiciones? Están ya las condiciones dadas por la autoridad sanitaria, pero me imagino que en una obra de la construcción debe haber, está el desde y debe haber un poco más de cuidado para volver a las obras. Ítalo, lo que yo recomendaría, primero que la Cámara ha generado unos protocolos bastante exigentes y muy bien preparados. Entonces yo creo que preparar al equipo líder de la obra en todos los niveles, capataz, jefe de obra, maestros, ¿cierto? Líderes de equipo, comités paritarios, prevencionistas, preparar y planificar la vuelta, porque no es la vuelta, sino es el viaje a construir una obra segura nueva, con muchos cambios de hábitos, y eso es lo difícil, el cambio de hábitos. Y esa transformación y ese cambio finalmente, más que un tema de conocimiento, es un tema de liderazgo. Entonces, el equipo, creo yo que yo recomendaría que se prepare antes, el equipo que va a sostener todo esto, porque los protocolos establecen condiciones nuevas a la entrada del trabajo. Cuando tomo las herramientas en los baños, al momento del almuerzo y del descanso, al ejecutar algunas faenas y algunos trabajos o pegas que exigen necesariamente contacto estrecho, el uso y la adecuación de los nuevos EPP. Fíjate que si eso no fuera posible, el contacto estrecho, no podría haber atención de salud hoy día. Entonces, ¿cómo la gente de salud salva el tema de contacto estrecho cuando la pega exige en salud contacto estrecho? EPP adecuado. Construcción tiene que hacer lo mismo. Hay algunas faenas que hay que de antes planificar y decir, esta faena va a exigir EPP adecuado porque exige contacto estrecho, si no, no se puede hacer la pega. Entonces, esa planificación previa yo la recomendaría fundamentalmente. Después, una adecuada supervisión, y ahí juegan un rol importante los monitores durante la ejecución. Y estoy usando el plan, do, check, o sea, planificamos, ejecutamos, verificamos. Creo que va a haber una importante función de verificar que lo planificado se está ejecutando. Y probablemente durante la primera jornada, la primera semana, al término de la jornada, la conversación de aprendizaje. ¿Qué hicimos? ¿Qué nos falló? ¿Qué nos falló en la planificación? ¿Cómo podemos mejorar? Pienso que por ahí va la cosa. O sea, una muy buena planificación y que incluya planificar la operación de las actividades más críticas durante el día y algunos trabajos específicos, cierta vigilancia desde los supervisores, el capital, el jefe de obra, los comités paritarios, todos los monitores, todos los líderes, y el cierre de aprendizaje de qué aprendimos hoy día, qué estamos haciendo bien, qué nos falló. Eso recomendaría yo, y yo creo que transformar a lo mejor la conversación típica de prevención de riesgo de 5 minutos inicial, ¿cierto?, en una planificación de con qué riesgo nos vamos a enfrentar hoy día y qué riesgos nuevos asociados al tema del contagio. Que esté eso en las conversaciones. Eso sí, sería yo quiero complementar lo que dice Jaime Ítalo, haciendo un símil con lo que está haciendo hoy día la minería. Fíjate que grandes empresas de la construcción, ¿cierto?, están hoy día en la minería. El 1 de abril de 2020 entró en vigencia la ley. Ha continuado la operación, y las empresas constructoras que están dentro de la minería han adecuado, ¿cierto?, su día a día y se han amoldado muy bien a lo que es el control de la pandemia en operación. Por lo tanto, hay que mirar qué están haciendo esas constructoras, ¿cierto?, en las empresas mineras y el éxito que han tenido para controlar, ¿cierto?, la infección del COVID. Por lo tanto, junto con lo que dice Jaime,
hay que mirar a propósito de aprendizaje, hay que mirar lo que está haciendo las grandes constructoras, ¿cierto?, en la minería, ¿ya? Ahí hay muchos protocolos que se han desarrollado. Hoy día la operación está casi normal, diría yo, en grandes mineras, y los que operan los grandes proyectos son las mismas constructoras. Así que yo diría que existe aprendizaje, hay ya un avance importante en los protocolos, ¿cierto?, para volver a operar. Por lo tanto, yo haría eso, yo haría ahí una reunión, un focus, ¿cierto?, con las empresas que están en la minería. Ellas tienen mucho que aportar al respecto del retorno a la operación en este proceso. Obviamente, nosotros estamos muy al tanto y pendientes de las necesidades de la construcción en capacitación y vamos fortaleciendo con estos aprendizajes que se requiere para el tema del liderazgo, sobre todo lo que decía Jaime en esta oportunidad. Yo Nos preguntan también... Y todo te agregaría una cosita, que esto no es fácil. Técnicamente es súper simple, hay que lavarse las manos, ponerse la mascarilla y todo, estamos. ¡Wow! No es tan fácil porque implica cambio de hábito. Y el cuerpo te lleva al hábito antiguo. Y el hábito antiguo es otro. Entonces, ahí está la real dificultad. Esto no es simple. El retorno no es simple. Es complejo porque le lleva cambio de hábito, y los cambios de hábito toman tiempo, y tiene que haber alguien, así como cuando chicos, ¿no es cierto?, las mamás nos tenían que insistir mucho para lavarnos los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, hasta que se transforme en un hábito. Aquí es construir hábitos nuevos. Esto no es fácil, y requiere mucho liderazgo y mucha supervisión. Entonces, no es solamente el protocolo técnico está ahí, pero hacer que se cumpla le lleva un tremendo esfuerzo de cultivar un cambio de hábito que no es trivial. Y yo recomendaría mucho ojo con eso. Gracias, Jaime. Una pregunta que nos hacen también, si es que el curso del monitor COVID tiene código CENSE. Sí, efectivamente está con franquicia tributaria, está con CENSE, tiene código. Bien, y ahora le pregunto a Josefa, a Vicky, y con esto terminamos ya por los tiempos. Sí, a partir de las motivaciones y las expectativas sociolaborales que tiene el trabajador de la construcción, ¿por qué se da esto de la tanta movilidad laboral? Es muy común que el trabajador de la construcción, y ustedes señalaban algunas de las características, opta por irse en ciertas condiciones económicas, opta por irse generalmente a la minería, al comercio, a otras industrias, pese a que el nivel de ingreso, los salarios dentro de la industria no son de los más bajos que existen. ¿Y qué partes tú? Tú, Josefa, yo creo. Bueno, primero decir que en el estudio que nosotros hicimos en concreto no vimos esta movilidad que se pensaba y que tal vez puede aparecer en otras cifras. En general había bastante permanencia dentro del rubro de la construcción. Ahora, si nos ponemos a hipotetizar según los resultados obtenidos, ¿por qué podrían dejar el rubro? Bueno, está el tema del cansancio físico, el desgaste físico, el dejar de ser considerados por el empleador por una mano de obra más joven. Y bueno, también cosa muy importante es la estabilidad contractual. Esos son los puntos que pueden ser de interés, pero repito, dentro de los resultados que nosotros vimos en general una alta permanencia dentro de la obra de la construcción. Ahí igual matizar que esa alta permanencia es en el periodo que nosotros consultamos de 2 años hacia atrás, ¿ya? Y en general un grupo que permanece bastante está ligado muy fuertemente a los oficios de maestro. Los que obviamente más entran y salen del rubro son los jornales y los ayudantes de maestros, que un poco es por el desarrollo de carrera. Ahora, reforzando lo que decía Josefa, tiene que ver bastante con este tema del cansancio, o sea, eso es algo que sale en los discursos, pero de manera transversal en todos los trabajadores, el tema del desgaste físico, de decir como me encanta mi pega, pero efectivamente es sumamente difícil continuar hasta tarde, o sea, como hasta una mayor avanzada edad,
porque hay un desgaste físico muy importante en nosotros y eso impide un poco seguir con el proceso. Por otro lado, en el caso de los jóvenes hay un tema de proyecciones y aspiraciones. Ahí nosotros también podríamos hipotetizar hoy en día el desafío que mencionábamos antes, que con estas facilidades para el ingreso a la universidad que se dieron en los últimos años, hay también más dificultades de hacer un rubro más atractivo que no necesariamente se tiene que cursar en estudios técnicos, ¿ya? Y generalmente los maestros no necesariamente tienen que tener cursos, sino más bien capacitaciones, un oficio. Entonces ahí también hay un desafío de por qué se pueden ir quizás a otras áreas. Y finalmente, muy importante lo que decía Josefa, que está ligado quizás a la contingencia de hoy, es la inestabilidad contractual. Claramente los trabajadores, al tener contratos por obra, por faena, se enfrentan a este tema de que tienen periodos que siempre van a estar no cubiertos por su contrato. Entonces, claro, frente a una oferta, por ejemplo, de la minería, donde pueden tener un contrato un poco más extenso, hay una sensación mayor de seguridad, ¿ya? Entonces ahí pueden haber esos factores influyendo. Bien, muchas gracias. Cata, no sé si tienes algún comentario o vamos cerrando ya la actividad. Bueno, estamos en la hora, así que vamos cerrando y por supuesto, bueno, de mi parte agradecer esta invitación. Me pareció interesantísimo todo este evento, el estudio que hizo Josefa y Vicky, es un tremendo aporte. Además, lo que está haciendo Mutual Capacitación, la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, viendo cómo poder hacer este retorno seguro para los trabajadores a todo el trabajo en las obras. Así que, bueno, agradecer la presencia de Jaime, de Fernando, de Josefa, de Vicky, Ítalo, a ti también, por supuesto, a don José Garay y don Patricio Donoso, que estuvieron con nosotros. Y agradecer a todos, por supuesto, la presencia en este evento maravilloso que tuvimos hoy día. Ítalo, por favor, para que hagas el cierre completo de esta transmisión. No, nada más que cerrar este encuentro agradeciéndole a todos quienes nos compartieron su experiencia y quienes asistieron a este encuentro sobre los desafíos del capital humano en la construcción, que como dio cuenta el estudio del DESUC son bastantes. Como Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, en conjunto con Mutual Capacitación, creemos que estas instancias de conversación permitirán abordar de buena manera los desafíos que se presentan para las empresas de la industria y también para los trabajadores. Así que nada más que despedirnos, dando las gracias por la participación y atención, y esperamos que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias. Gracias, igual. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.